Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues nuevamente, pues le damos gracias al Señor, que le podemos servir en varias áreas de su iglesia. Y como decimos, nos gozamos cuando damos la palabra de Dios, porque al final de cuentas igualmente nos confronta a nosotros mismos. Y eso nos hace aprender que nos tenemos que edificar cada día en cualquier situación. Y pues antes de comenzar, vamos a orar por este tiempo, por esta palabra bendita de nuestro Señor. Dios Padre, pues damos gracias por nuestra vida, Señor, porque tú, pues, nos cobijas, Señor, nos guardas, nos proteges de todo mal. Igualmente pones en nuestro corazón la disposición de aprender y también de hacer, Señor, tu palabra, que no nada más se quede ahí en el aire, sino también hay que hacerla para que podamos dar testimonio y podamos darte toda la gloria, Señor. Yo te pido que me des las palabras, me des el conocimiento, Señor, y la sabiduría de tu voluntad, Padre, para poderla transmitir a mis hermanos. Que no sea palabra mía, que no sea palabra de humano, que no sea palabra de este mundo, sino palabra que viene del cielo. Así que, mi Señor, pues ponemos este tiempo en tus benditas manos. Igualmente pongo la mente y el corazón de mis hermanos en tus manos también, Señor, para que igual pues aprendamos y nos edifiquemos como tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Nuevamente damos gracias. Amén. Hermanos, mi hermano Martín, nuestro pastor, empezó en esta primera carta de Pedro. ¿Y quién era Pedro? Ya nos dijeron que era un apóstol del Señor Jesucristo, discípulo del Señor también. Y esta carta va dirigida nos dice que cuando inicia a los escogidos, pero estos escogidos estaban en varios lugares. Eran unos escogidos, pero también eran perseguidos. Y para continuar les voy a dar un poquito de contexto, el por qué eran perseguidos. Nos dice que cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad. Los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura, en un sentido, desapareció con la ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos. Sus grandes templos, reliquias y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Y esto tuvo grandes implicaciones religiosas porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con esta conflagración. Y también fueron víctimas de ella. Las personas estaban sin casa, sin esperanza. Muchos habían muerto. Su resentimiento amargo era severo y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad. El chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas hostiles
a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Como resultado, una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano. Esto era lo que sucedía en ese tiempo cuando Pedro escribió esta carta. Entonces vemos el por qué nos dice que habían sido esparcidos, desplazados y que eran peregrinos de su propio país o de su propia tierra. Y por eso, para entrar un poquito más en esta carta, vamos a leer 1 de Pedro 1, 5, 9. Nos dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llega la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Amén. Así que esta carta, escrita por el apóstol Pedro, discípulo del Señor Jesucristo, y Pedro no era solamente un apóstol, sino además era el líder del grupo apostólico. El Señor Jesucristo lo puso ahí. Es una carta en la cual a través de esta anima, exhorta y va dirigida a los judíos cristianos y gentiles desplazados y perseguidos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia por los judíos y por los romanos. Y estos lugares estaban en Asia Menor, hoy Turquía. Estas áreas eran lugares en donde los judíos cristianos estaban sufriendo persecución y dificultades por su fe. Ellos habían sido obligados a abandonar sus lugares de origen, incluso hasta perder familia, herencia y propiedades. El apóstol sabía lo que estaban viviendo en un mundo difícil y perverso, y él escribe con profunda pasión personal para animar a todos esos creyentes para afirmar su fe, su esperanza y esperar su herencia venidera en el Señor. Esta carta no fue escrita para alguna congregación en especial, pero sí intencionalmente a todos los creyentes del Señor. Así que, hermanos, esta carta no nada más era para ellos, esta carta también está escrita para hoy, el presente, porque hoy hay mucha gente que sufre persecución y que igualmente son peregrinos en su país. Hoy en estos tiempos hay y existe una crisis a nivel mundial de gente desplazada, refugiada
Y esto no nada más es un país, sino son varios países que tienen este problema. Y son por causas distintas, por la guerra, por el hambre, por la inestabilidad económica, política, falta de oportunidades, y todo esto los orilla a dejar sus hogares. Así que, hermanos, pues eso no es algo nuevo, es algo que se ha presentado a través de la historia, a través de este mundo en la cual hay gente perseguida y desplazada. Hoy tenemos el crimen organizado que también persigue a la gente que no colabora con ellos, y mucha gente ha tenido que dejar sus tierritas, sus propiedades, su casa. Yo me acuerdo que desde pequeño siempre he visto gente desplazada de sus comunidades indígenas que vienen a la Ciudad de México pues a ganarse lo que no se pueden ganar en su pueblito o en su comunidad o en su estado. Y son peregrinos en esta ciudad. Yo me acuerdo a las indígenas que les decían Marías, no sé si todavía siguen diciendo Marías, no sé por qué. Y eran señoras que llegaban con su delantal, así sus faldotas, se ponían en una esquina y a vender naranjas, la mayoría vendían naranjas u otras cosas. Pero eran perseguidas por la policía. Y usaban esas faldas grandotas porque ahí recogían toda su falda y se quedaban todas sus cosas que vendían, naranjas, limones, chilitos, jitomates, y se echaban a correr. Y detrás de ella los policías. Y en ese entonces había unas camionetas que les decían, ahí viene la Julia, que eran camionetas completamente cerradas, y ahí las metían con todo y su mercancía. Así que, hermanos, pues esto no es nuevo, ya tiene sus años, y hasta la fecha hay perseguidos. Así que lo único malo que no teníamos, aquellas personas que éramos perseguidos, es que pues no teníamos a Dios en nuestro corazón. Creíamos en otras cosas y en eso nos basábamos y a veces pedíamos auxilio. En las escrituras del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue refugiado y peregrino. En el inicio de la creación, Adán y Eva tuvieron que dejar el Edén, ya que Dios los expulsó al ser humano del jardín. Fueron los primeros expulsados. Durante la historia del pueblo elegido de Dios, fue esclavo de Egipto, peregrino en el desierto y refugiado en Babilonia. Nuestro Señor Jesucristo dejó su trono en el cielo para encarnarse en este mundo. Luego de hacerlo, sus padres y él tuvieron que huir a Egipto para salvar sus vidas, porque también eran perseguidos. En esta carta el apóstol Pedro les anima y les da esperanza a estos cristianos perseguidos al decirles que fueron escogidos por Dios para recibir una herencia que no perece, que no se puede contaminar y que no se puede marchitar. El Señor Jesús se dio a sí mismo para que pudiéramos recibir esa herencia que comienza aquí y ahora. Salmo 16, 5, 6.
Tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi porción. Bellos lugares me han tocado. Hermanos, no podemos experimentar esta herencia si no hemos nacido de nuevo. Y un hombre que no ha nacido de nuevo y no ha sido transformado, no tiene la capacidad de disfrutar esta maravillosa herencia. La promesa de nuestra herencia es segura, confiable y verdadera, porque viene de la voluntad del Padre y no del hombre. Así que, hermanos, hay que saber de dónde viene para poder confiar. Primera de Pedro 1:5. Dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Nosotros, cuando ya tenemos una comunicación con nuestro Dios, sabemos de qué está hecho. ¿Y por qué lo digo? Porque el poder de Dios es la fortaleza, es la guarnición, es la roca en la que encontramos nuestra seguridad, asegurándonos que soportaremos mediante la fe hasta el regreso del Señor. El único camino que existe para que vaya edificando mi fe es depender del poder del Espíritu Santo, porque igualmente somos protegidos por el poder de Dios a través de ese Espíritu. Efesios 3:20 nos dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y ese poder sabemos de dónde viene. Ese poder es el Espíritu Santo de Dios. Esperar en los propósitos, en sus promesas y en su buena voluntad se cumplen en nuestras vidas mediante nuestra fe. Porque sabemos que el Dios Padre tiene el gran poder de cumplirlos en todos aquellos creyentes que han sido escogidos. Pero ¿cómo podemos confiar en la omnipotencia de Dios, quien nos promete seguridad y confianza? Continuamos, hermanos, no creen que les estoy haciendo de emoción. Sí, gracias. Pero ¿cómo podemos confiar, hermanos? Fácil, hermano, levántate temprano. Porque al contemplar la creación, reflexiona y pregúntate, ¿de qué fueron los hechos los cielos y la tierra? ¿Cuál fue su materia prima? La creación habla de un solo Dios todopoderoso. Y nosotros, hermanos, somos simples mortales debido a nuestra vida física y nuestras limitaciones naturales. Necesitamos utilizar medios para llevar a cabo nuestros fines en este mundo. Pero para Dios, los medios no son indispensables. Él dijo, sea la luz, y fue hecha la luz.
Él es capaz de hacer algo que exista, aún de la misma nada. Creó al hombre del polvo. La importancia de conocer los atributos y creer en el poder de Dios nos permite tener fe y una perspectiva correcta de su persona. Confiar en Dios, que todo lo puede y que nada le es imposible. Sabemos, hermanos, que cuando estamos en situaciones difíciles, le pedimos a Dios. Y sabemos que estamos limitados porque cuando hay alguien de nuestra familia que esté enfermo, grave, Dios en su bondad muchas veces Él es el que se encarga de hacer la obra de sanar a esta persona o este familiar. Por eso dependemos mucho de Él, porque le pedimos, pero si su voluntad de Él quiere, esa persona puede levantarse nuevamente y a lo mejor, si no es creyente, a través de esto, Dios la va a levantar, igualmente esa persona le va a dar toda la gloria para siempre. Y creo que de mínimo ser agradecido es lo que nos pide el Señor, y no nada más el Señor, también el mundo te pido que seas agradecido, porque cuando tú trabajas o haces algún favor o te hacen algún favor y das las gracias, la gente queda satisfecha. Imagínate nuestro Dios cuando le damos las gracias. Igualmente para Él es agradable que todos seamos agradecidos con Él y con tu prójimo, con tu hermano. Salmo 62, 11, 12. Una cosa ha dicho Dios y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Como hijos de Dios, y aunque atravesemos por valles de sombra y de muerte, tenemos suficientes razones para alabar y dar acciones de gracias, confiando que nuestro Dios Todopoderoso está en control de todos sus elegidos. Y por eso en Efesios 3:21 nos dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras caminemos por esta vida, es importante recordar que como creyentes del Señor, que este mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros, somos peregrinos en tierra desconocida. Y esta verdad no solo nos reconforta, sino que nos da fuerza. Dios en su misericordia y amor inagotable y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ha fortalecido física y espiritualmente para permanecer fieles en nuestra fe. Hemos leído en la palabra de Dios que el Señor nos protege, incluso espiritualmente nos ha equipado
¿verdad? Equipado espiritualmente para poder soportar en este mundo muchas pruebas que vamos a tener a lo largo o incluso en nuestra corta vida. No sabemos. Y si Dios te da una larga vida como se la ha dado a mi suegra, pues imagínate lo que ha tenido que soportar llevamos para un siglo. Son muchísimos años. A veces como matrimonios ni siquiera aguantamos un año y ya nos andamos despidiendo. Así que las pruebas van a ser largas y a veces muy dolorosas. En tiempos de pruebas y aflicciones debemos meditar en las maravillas de Dios. Qué más grande maravilla que nuestra esperanza viva en Cristo Jesús, que resulta en una eterna y segura salvación. A todos aquellos que creemos en Jesús, ninguna persecución, prueba o aflicción pueden separarnos, y si creemos en estas verdades bíblicas, seremos fortalecidos. La palabra de Dios nos dice que nadie está libre de aflicción y pruebas. El gozo del creyente no depende de las circunstancias, sino en quién somos en Cristo Jesús. En primera de Juan 5, 4, 5, a ver si la tengo. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Lo crees, hermano? Amén. Dios no nos promete una vida exenta de pruebas, pero sí nos asegura proteger con su amor y poder hasta la venida del Señor. Estamos anclados en nuestra fe por nuestras fuerzas. Perdón, no por nuestras fuerzas, sino por el amor de su Hijo. Recuerda y cree que cuando las presiones del mundo pesan sobre tus hombros, levanta tus ojos y mira el amor de Cristo el Señor. Recuerda, hermano, que tenemos una esperanza viva que es motivo de gran alegría. Mientras el mundo siga girando a nuestro alrededor y estemos caminando en este mundo, nuestro futuro es seguro e imperecedero. No importa lo que venga, tu fe vence al mundo. Y como iglesia del Señor, debe de ser motivo también de gran alegría, porque ya conocemos a Jesucristo, al Hijo de Dios. Amén, hermanos. Uno, 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aquí vemos que nuestra fe será sometida a prueba. El Señor permite la prueba en nuestras vidas. La palabra prueba significa aprobar, examinar, probar con el propósito de aprobar. Cuando leo esto me recuerda a la escuela. En nuestros exámenes
que teníamos, no sé, semestralmente o el examen final, el maestro nos hacía una prueba y a través de ella sabía qué tanto conocimiento teníamos sobre la materia. Desafortunadamente muchos éramos un poquito lentos para el aprendizaje, pues nos llevábamos un 6 de panzazo, un 7. Cuando bien nos iba, pues íbamos en el 8 o el 9, y una excelente pues era de 10, incluso podía llegar a 11, pero pues nada más estábamos limitados al 10. Y eso, pues la verdad, ahorita leo esto, y realmente a través de esas pruebas, el maestro te aprobaba o te reprobaba. Y cuando tienes muchas materias, qué difícil es llevar tantos exámenes. Porque a veces somos buenos en una cosa, excelentes, pero hay otros que en matemáticas nada más no se les da ni con las tablas de multiplicar. Así que muchas veces en algunos somos muy inteligentes, pero en otras cosas no. Y así como esas pruebas, igualmente el Señor nos va a probar, nos va a hacer nuestro examen final para ver cómo salimos de esas pruebas. ¿Por qué? Porque también igualmente como esos estudiantes tenemos muchas materias que pasar. La prueba del amor, la prueba de la bondad, la prueba de la fe, en fin, tantísimas cosas que vamos a ser probados para ver si nos aprueban. Así que debemos de estudiar para poder pasar en la escuela de nuestro Dios. Igualmente así lo hizo con los hombres de fe, con Abraham, con Moisés, con Josué, con David, con Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Todos eran probados por su fe y muchos fueron pasados. Aquí vemos que el apóstol Pedro compara la fe con el oro, y lo que purifica el oro es el crisol. El crisol es, bueno, vamos a ponerle más fácilmente, son como los molcajetes, ¿no? Es una vasija en el cual va a ser sometida a altas temperaturas y ahí se deposita el oro. El encargado o acrisolador calienta el oro en un horno hasta hacerlo líquido. Poco a poco la llamada escoria, lo que no es oro, sube a la superficie y con cuidado y paciencia va quitando todo lo que flota. Después, observa atentamente el metal hasta que no quedan materiales contaminantes y la superficie brilla con claridad. Dicen, hermanos, que cuando el oro es 100% puro, el acrisolador puede ver su propia imagen reflejada en él porque se asemeja a un espejo. Y hablando de oro, yo me acuerdo que el oro, cuando ya era de buena calidad, era de 24 quilates y era carísimo. Sí, creo que era lo máximo que había, 24 quilates, yo no sé. Y creo que se ha ido devaluando, igualmente como la fe de muchos se va devaluando. Ya hay 18 quilates, creo 16, y posiblemente ya después el bañito de oro. Y después ya incluso ya oro chafa. Laminado, bien exprimido ya. Entonces, igualmente así nuestra fe se va devaluando, en lugar de llegar a ese oro puro, no, vamos para abajo. Todo lo que no es real, firme y fuerte, al ser sometido al fuego, se hará cenizas. Por eso, sin embargo, eso es todo lo contrario
a la fe que Dios nos da. Porque lo que proviene de Dios trasciende, perdura y es inquebrantable. Esa fe es la que puede entrar al horno y soportar altas temperaturas controladas por Dios. Esta fe, es la que no se convertirá en cenizas, sino en futuros preciosos, que es el producto final más valioso y de valor incalculable. El apóstol Pedro nos exhorta a que debemos ver estas pruebas como oportunidades para ser refinados y moldeados más a la imagen de Cristo. Nos refina quemando las impurezas y en el proceso se fortalece nuestra fe. El valor del oro se muestra a través del fuego. Quiere decir que el valor de tu fe se probará cuando pases por valles de sombra y de muerte, cuando te encuentres en el horno. El fuego es una gran oportunidad de mostrar verdaderamente en quién crees, en dónde tienes puesta tu confianza y quién es el que tiene el control de tu vida. Las pruebas de nuestra vida son las que revelan nuestras debilidades y nos acercan más y más a Dios. Tal como las debilidades del apóstol Pablo lo acercaron al Señor y el Señor le dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, mi hermano, no te sientas fuerte, no puedes. Es mejor mostrar debilidad, humildad y obediencia ante el Señor y no que tú puedes solo. O como dirían, te sientas la mamá de los pollitos. No puedes, hermano. Dios, el Señor, es el único que puede darte poder en medio de nuestras debilidades. Es en nuestro día a día cuando podemos apreciar el amor y su misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Fortalecer nuestra fe en pruebas y debilidades para ser probados y aprobados por nuestro Dios. Asegúrate de que tu fe pueda ser hallada en alabanza, gloria y honor, y que no termine siendo contaminada, porque vendría siendo una fe totalmente falsa y muerta. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, nuestro Dios es sabio, destila sabiduría, porque a través del Espíritu Santo ve
nos da ese dominio para poder soportar y aguantar las pruebas y no andarnos quejando, sino al contrario, igualmente, si encontramos gente que requiere también de que alguien le hable o le enseñe el camino de nuestro Señor, pues eso es lo que quiere el Señor. Que en lugar de estarnos quejando de que si sufrimos o perdimos o estamos, pues trabajemos y hagamos cosas buenas para la gloria de Dios. Uno 8 nos dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. El apóstol reconoce que estos creyentes perseguidos están en cierta desventaja frente a él mismo. Ellos no han podido ver a Jesús así como el apóstol lo hizo. Y no nada más lo vio, anduvo con él. Tampoco han escuchado las palabras del Señor, ni han visto sus milagros, pero aún así lo aman y creen en Él. Y esto es algo maravilloso que solo la fe nos puede brindar. Pedro aquí reconoce esta virtud de los creyentes y por el modo de expresar sus palabras se puede deducir que él mismo se regocija junto con ellos. Conocer al Hijo de Dios por medio de la fe es un regalo de parte de Dios que nos llena de alegría y de gozo. De no ser por la fe, sería imposible poder creer en Él. Es por esto que el mismo Jesús le dijo a Tomás, uno de sus discípulos, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Tomás no creyó sin antes verlo, pero al encontrarse con el Señor, no le quedaron dudas, aún sin verle con nuestra vista natural. Por fe tenemos la certeza en nuestros corazones, sabemos en quién hemos creído y vivimos una relación plena con Dios a través del Espíritu Santo. Sabemos que es real porque lo percibimos cuando se manifiesta en nuestras vidas, porque podemos sentir su presencia y porque tenemos una relación santa y espiritual con Él. Y es por eso que también nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, vivimos por fe, no por vista. Es muy cierto que nuestra vista natural no nos sirve para verlo, pero nuestra percepción de su presencia, la conciencia que tenemos de su obrar en nuestras vidas y la fe que Dios nos regala, esto es más que suficiente para creer sin tener que ver físicamente a nuestro Señor. Mi fe está basada en lo que no veo. Mi fe está basada en quién es Dios. Nuestra fe a ciegas no será para siempre. Aguardamos la manifestación de nuestro Señor, ya que sabemos que entonces le veremos cara a cara y no solo lo veremos, sino que además disfrutaremos con Él la herencia de nuestra salvación. Esperamos, por lo tanto, la venida del Señor, sabiendo que todas sus promesas son fieles
verdaderas y se cumple. Creer en Él y alegrarse con un gozo indescriptible y glorioso. Este gozo es tan grande que no es posible expresarlo con palabras. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pedro cuando lo llama indescriptible. Es tan grande que incluso es imposible entenderlo plenamente hoy. Y no solo indescriptible, sino además es glorioso. Y este es otro regalo que solo Dios puede dar y es glorioso en virtud de lo que será en la eternidad. Pero la gloria de este gozo tiene muchas más razones de ser. Debemos saber que es el Espíritu Santo quien nos llena de este gozo. Es un don de Dios para sus hijos. El gozo, además de ser un componente del fruto del Espíritu Santo, también es parte de lo que recibimos los creyentes cuando ingresemos al reino de Dios. Romanos 14, 17. Se me acabó. Perdón, aquí mis versículos. No importa. Nos dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es indispensable para nuestra vida. En ella se nos comunica que nuestro gozo no es el resultado de nuestras circunstancias, sino de nuestro Dios. El gozo puede sentirse en nuestras pruebas, persecuciones y dolores, por lo tanto podemos gozarnos, pues estamos obteniendo la meta de nuestra fe, que es la salvación. Hay una meta o un propósito final que se debe alcanzar. La salvación de nuestras almas es la meta final de nuestra fe y es algo que no se debe de tomar a la ligera. De hecho, es importante buscarla en nuestra vida y es importante recordar que la salvación no es algo que se pueda ganar o que se pueda comprar. Es un regalo de Dios, el cual podemos aceptar a través de nuestra fe en Él. Y una vez que hemos aceptado este regalo, nos comprometemos a cambiar nuestra vida que debe de agradar a Dios. Y como creyentes es importante que reconozcamos que la salvación es nuestro objetivo final y debemos trabajar en nuestra fe cada día para alcanzarlo. Nuestras vidas deben reflejar este compromiso a través de la oración, leer la palabra de Dios, congregarse en la iglesia del Señor y compartir nuestra fe con el hermano y con el prójimo. Tener actitudes diarias, siendo amables, generosos, compasivos, sensibles, empáticos, amorosos, humildes y obedientes con los demás. Perdonar a quien te ha hecho daño, servir a los menos afortunados, y si hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, Él nos aprobará obteniendo la paz y la felicidad a través de la salvación. Romanos 15, 13 nos dice que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con esto termino, concluyo y espero que lo podamos usar en nuestras vidas de peregrinos en este mundo, porque ya no somos de este mundo, ya somos, digo, no es por presumir, pero ya somos de allá arriba, mucho más arriba que de aquí. Así que, hermanos, cuidemos nuestra fe, sigamos edificándonos, sigamos haciendo cosas buenas, ser testimonios buenos, que sigamos siendo luz ante los demás, testimonios para que aquella gente pueda
igualmente darle la gloria a nuestro Dios y que igualmente nosotros podamos alcanzar esa meta que no es fácil. Hay muchos obstáculos, buenos y malos, y algunos pues vamos a querer saltarlos, pero nos vamos a caer. Y el caer pues trae dolor, y el dolor pues nadie nos lo puede quitar más que Dios. Así que gracias, oro por este final. Dios Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Sabemos que tú eres un Dios bueno, que para ti no hay nada imposible, que de acuerdo a tu voluntad tú puedes dar y quitar lo que tú quieras, Señor. Te damos las gracias porque tenemos que tener ese conocimiento de que en este mundo pues hemos a veces sido desplazados de nuestro lugar de origen, pero también hemos sufrido persecución hasta por nuestra propia familia. Somos peregrinos en este mundo, Señor. Y por eso, Señor, pues gracias por tu protección, por tu poder, porque tú nos guardas en tu mano, Señor. Tú no nos pierdes de vista. Y sabemos que nos debemos de guardar y seguir fortaleciendo en la fe para que podamos llegar a esa meta que es nuestra salvación, que solamente tú y a través de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar. Así que conservemos y permítenos conservar y guardar nuestra fe en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, y oro en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar. ¿10:27? Y eso que no estoy mejor. Eso que no venimos tan chidos, ¿verdad? Sí. Con cuidado. Pasa. Vamos a hacer una pausa técnica de 2 minutos. Véanse incómodamente unos a otros. No es cierto. No han subido los niños, ¿verdad? No, bueno, si suben los niños, mientras estamos aquí, les pasan un micrófono, porfa, para que de una vez nos digan qué aprendieron. Ahí voy. Deme 2, tal vez más segunditos. Va a dar un anuncio el pastor Alejandro. Perdón, hermanos, ustedes me tienen que soportar. Bueno, nuevamente el llamado a mis hermanos para que podamos aportar, hermanos, para los alimentos de este próximo domingo. Sabemos que vamos a festejar a nuestra iglesia y todos aquellos hermanos que no han podido dar, vamos a estar abajo y no los vamos a dejar salir si no nos dan la cuota. Así que, hermanos, estén preparados. No es cierto, sabemos de antemano que esto es igualmente con el corazón, y aquellos hermanos que puedan, pues bienvenidos, y aquellos hermanos que no puedan, nuevamente les animamos a que vengan. Están invitados porque aquí es venir a celebrar nuestra iglesia, y por eso vamos a venir a darles gracias al Señor por esta iglesia, y lo vamos a alabar y también a poder
convidar y reunirnos para alimentarnos físicamente. Así que, hermanos, si alguien puede más, necesitamos juntar este dinero para poderle dar a mi hermana Marta, para que ella pueda iniciar y comprar los preparativos. Yo no soy ama de casa, pero sé que te avientas un día comprando cosas, porque hay que ir a un lado, a otro, y a veces a buscar el mejor precio. Y sabemos que el pollo es muy volátil. Bueno, aparte que vuelan, pero sí es muy volátil. Hoy está un precio, mañana otro, y así nos la estamos llevando en este mundo, así que no tenemos nada seguro. Así que, hermanos, nuevamente, si alguien quiere seguir o quiere dar, estamos abajo, estamos apuntando quién da. Nuevamente, no puedes, no hay problema, hermano. Estás invitado de todos modos. Como iglesia, lo importante es estar en unión con nuestro Señor. Y es todo, hermanos, gracias.